Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto, pues bueno, es un episodio interesante. Realmente es un episodio que ya he hecho, realmente con anterioridad, ¿no? En épocas pretéritas y encima de esta manera, ¿no? De hecho, incluso en este mismo lugar, ¿no? Con las mismas prestaciones, las mismas características, podríamos decir, ¿no? Y es el tema sobre todo de que yo me grabe, ¿no? Con una webcam y realmente pueda el tema de explicarme, de explayarme con respecto a un tema en concreto, ¿no? Hay que decir que en aquel entonces, digamos, sobre todo en los primeros episodios aquí en el canal de YouTube, lo hacía, digamos, presencial, podríamos decir, ¿no? Entre comillas, ¿no? El tema de que yo esté aquí viendo cómo son las cosas, ¿no? El tema de explicarme, el tema de que vosotros me veáis, ¿no? Toda esta interacción muy única que solo se consigue a la hora de esa visualización tan presente que otorga la cámara, ¿no? Podríamos decir la cámara web. Y en este mismo momento me parece realmente adecuado hacer lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque primero he cogido un poquito las ganas de nuevo de volver a grabar con la cámara. Y bueno, porque principalmente por el hecho de que sé que os gusta que enseñe la cara, no sé por qué. Quizás sois masoquistas porque realmente no hay nada que ver. Y digamos que en ese sentido me parece interesante el tema de otorgaros esto que sé que os gusta y el tema de yo también saciar esas ganas de mostrarme, ¿no? Porque ya no es un tema de, ay, qué guapo que soy, qué feo que soy, es un tema también de expresión, ¿no? Que eso va mucho más allá de la belleza. Más bien va ligado con el propio vídeo, el contenido del vídeo, ¿no? Hace que mejore quizás o multiplique en cuanto a calidad a la propia expresión, podríamos decir, ¿no? He dicho siempre que la expresión verbal va acompañada con la psicomotriz, con un poquito con el movimiento corporal, ¿no? Facial, la máscara facial. Por lo tanto, pues bueno, me parece más, digamos, importante recalcar esto porque, digamos, era el objetivo que estaba más que presente, ¿no? Podríamos decir. En aquel entonces, digamos, lo que hacía yo era, digamos, hablar mucho. Había mucha reminiscencia al tema de la psicología, porque es algo que estaba realmente muy, muy presente y aún sigue estando muy, muy presente dentro de mi vida. Pero por X o por Y me fui por otros derroteros, ¿no? Pero tampoco, digamos, alejándome del todo con el tema de la psicología. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es, digamos, el objetivo, ¿no? En muchas ocasiones el tema de mostrar una idea diferente, o no una idea diferente, sino natural, o al menos intento que sea natural con respecto a un tema muy, muy, muy complicado, ¿no? Que es el tema de TOC o el tema de fobias de impulsión, o el tema de unos trastornos, ¿no? El trastorno en general, el tema de la ansiedad, el tema de las enfermedades mentales que son muy complicadas de explicar, ¿no? Por lo tanto, esta vertiente de naturalidad me parece muy importante porque se habla mucho de la psicología, se habla mucho de las enfermedades mentales, pero normalmente por parte del profesional. Y hay a veces que, bueno, hay que ver también otra vertiente diferente que es por parte del paciente, ¿no? Ese era el objetivo de los primeros episodios dentro del canal, dentro del podcast, dentro de los episodios, dentro del programa. Y, digamos, con este último vídeo, este último programa, me he dado cuenta que realmente es algo que disfruto, el tema de grabarme con la cámara, aunque el vídeo no sea para nada editado, ¿no? Realmente no es un vídeo, podríamos decir, currado, no es un vídeo, digamos, con mucho trabajo detrás, pero sí que es verdad que otorga naturalidad, que realmente creo que es lo más importante en temas así, ¿no? Tan complicados, tan complejos como es la psicología, ya no independientemente de las enfermedades mentales, ¿no? Antes que nada, adentrarnos en materia, debo decir que bueno, estoy un poquito malito, por lo tanto estoy un poquito congestionado, por lo tanto me escucharéis de una forma diferente, una voz más nasal, más de lo normal, por lo tanto disculpadme, espero que no sea ningún problema y espero que no afecte en la adicción y en el comentario, ¿no? Que es para mí lo más importante y es lo que yo realmente me fijo, ¿no? En estos episodios. Entre tanto vídeo, tanto tema que yo he expresado, que he puesto sobre la mesa con respecto al cine, con respecto al arte, a la cultura, a la música,
que también es arte, escultura, por supuesto, pero bueno, es para añadir. También el tema del vídeos aleatorios, no tiene que ser solo simplemente el tema de cultura, simplemente temas intelectuales, entre comillas, aunque yo no me considero como tal. Pero bueno, ya entendéis, temas que son interesantes para mí, como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, o como el tema de los videojuegos, ¿no? Que de hecho, digamos, normalmente en los videojuegos, en las secciones de videojuegos me acompaña Víctor, ¿no? Un gran asiduo dentro del programa. Pero sí que es verdad que los miércoles, que normalmente se focalizan el tema de la psicología, lo he dejado una vertiente más de actuación, más de espectáculo, ¿no? No tanto de naturalidad, no tanto como estoy haciendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues bueno, digamos, yo disfruto haciéndolo así y seguiré haciéndolo, por supuesto, pero digamos que me ha apetecido, porque he visto algunos vídeos antiguos míos y digo, me apetece volver a hacerlo, pero digamos quizás con una dicción mejor, con una explicación mejor y digamos con un ritmo más, digamos, más adecuado, ¿no? Para poder expresar, para poder explayarme, ¿no? Con respecto al tema en concreto, ¿no? Que es el tema de las enfermedades mentales y en concreto la mía propia, ¿no? La principal, personalmente hablando. Y he querido volver, ¿no? He querido volver, no sé si para muchos episodios, pero sí que, sobre todo, en este en concreto. Y es verdad que no lo he detallado demasiado, no he hecho mucho énfasis, ¿no? En algo tan importante que al final es el núcleo del propio programa. Y es, ¿cómo estás, Enzo? ¿Estás bien? ¿Cómo vas con el tema de la ansiedad? Con el tema de la psicología, con el tema de la enfermedad mental, del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo vas? ¿Estás bien? ¿Hay cosas que mejorar? ¿Hay cosas que han empeorado o han mejorado? ¿Cómo estás, Enzo? Estas preguntas no tienen una única respuesta. Y ya no solo una única respuesta, sino que al final no puedo yo realmente responder a estas preguntas con una sola frase. Es imposible. Tengo que justificarme, tengo que realmente decir, sí, estoy bien por tal, 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 tal y seguir. O no, no estoy bien por tal, 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 tal y tal, ¿no? Seguir, seguir, seguir y explayarme. Al fin y al cabo es un podcast, ¿no? Si no me explico, si no me explayo, ¿para qué está este programa, no? Por lo tanto, digamos, voy a responder, pero la respuesta o las respuestas a las preguntas van a ser largas. Por lo tanto, sentaos, estad cómodos, porque realmente va a ser un episodio, yo creo que... Bueno, la duración va a ser normal, va a ser característica de todo el programa, porque al fin y al cabo un podcast tiene que durar lo que tiene que durar, ¿no? Porque hay que, digamos, hablar de muchas cosas, ¿no? O de muchas cosas dentro de un tema, ¿no? Ya no solo varios temas, o sea, que imaginaos, ¿no? Se multiplica, podríamos decir. Pero sí que es verdad que va a ser un episodio largo porque realmente quiero, digamos, poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Con respecto a mi situación psicológica, ¿no? Sí que es verdad que, digamos, como he dicho en muchas ocasiones, no soy una persona de respuestas fáciles o de respuestas directas. Por lo tanto, quedáis avisados, ¿no? Con respecto a, digamos, el aspecto de la explicación, ¿no? Una de las primeras preguntas. Enzo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? La respuesta es que estoy bien. Yo creo que estoy bien. Y es irónico, ¿no? El tema de estar dudando si estás bien o no, cuando realmente hace unos años podías decir perfectamente que estás bien. Imaginaos lo que... Iba a decir lo que he pasado, pero realmente no solo soy yo el que está pasando esto, sino también mi familia, sino también el tema de vosotros, ¿no? La gente que está detrás de una pantalla, que está padeciendo lo mismo que yo o parecido. Ya no solo soy yo, somos bastante gente. Por desgracia es una plaga horrible. La ansiedad es una plaga, es horrible, contagia lo que no está escrito y es horrible. Es horrible, no se lo deseo a nadie, ¿no? Yo siempre he considerado la ansiedad como un simbionte, como realmente un ente que se apodera de ti, que, digamos, absorbe toda tu energía y te quedas vacío. O lo único que te queda es nerviosismo, ¿no? Para mí la ansiedad es eso, totalmente. Te apaga como persona, te destroza, ¿no? Porque ya no son los aspectos psicológicos, también los aspectos físicos, ¿no? Psicosomáticos, podríamos decir. Siempre así las cosas. De hecho, yo cuando tenía
verdaderamente el verdadero núcleo, ¿no? Que sería un poquito os diría hace unos 5 años o un poquito menos, 4 o 5 años, creo que fue mi punto álgido, podríamos decir, en cuanto a la ansiedad. Y de hecho en aquel entonces me cambió mucho el físico, porque yo era un chaval normal tirando a delgado y pasé a obeso. No llegué a mórbido porque mira, porque me quedaba unos cuantos kilos, pero llegué a obeso, llegué a las 3 cifras. Y yo no soy una persona alta, tampoco baja, pero no soy alta. Así que esas 3 cifras se tenían que quitar en cuanto a peso. ¿Entendéis? Por lo tanto, llegué a pesar 105,75 kilos. Siempre me acordaré del peso. Siempre me acordaré porque yo me lo apunté. Yo me lo apunté y digo, ya me veía en fotos mal, porque realmente cuando tú estás muy relleno, lo sientes, lo sabes. Digamos, la diferencia que hay en cuanto a los kilos, en cuanto al peso. También notas que digamos, la ropa que usabas antes no te viene bien. O la talla que normalmente usabas en sí no te viene bien. Y por lo tanto notas ciertas diferencias. Pero ¿qué pasa? Que es tan progresivo normalmente el tema de ganar peso, porque no ganas, no sé cuánto gané en su momento, no ganas 30 kilos de un día para el otro, ni siquiera de una semana, ni de un mes. Estos son años y años y años, ¿no? No te das cuenta hasta que te ves fotos básicamente y te ves raro. Te ves como extraño, ¿no? En mi caso me pasó eso. Y yo creo que la prueba más refutable de que realmente lo que estaba presenciando físicamente hablando era algo peyorativo y algo muy malo, es el tema de pesarme. Me pesé y pesaba 105 kilos. ¡Qué barbaridad! Yo lo pienso, es una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Por lo tanto dije, mira, hasta aquí, yo no puedo más, necesito bajar de peso, ¿no? Por eso digo el tema del aspecto psicosomático, el aspecto que realmente es muy importante, tanto el físico como el mental, psicológico, ¿no? Ahora, ¿cómo voy? En cuanto físicamente, yo creo que estoy en mi mejor punto, debo decir. Personalmente, físicamente me siento, digamos, de acuerdo con respecto a lo que yo tengo establecido, lo que tengo yo en mente. Psicológicamente hablando, hay que decir que hay momentos y momentos, ¿no? Con respecto a la situación actual. Hay momentos que me salen los pensamientos intrusivos, digamos, esa sensación de pensar que vas a hacer daño a alguien. Eso está más que presente y eso va a estar presente, porque al fin y al cabo se me ha establecido de esta manera. Y hay que aceptarlo. No decir, ay, no ese sentimiento de derrotismo, no, yo voy a seguir luchando. Lo digo porque hay que aceptar según qué cosas. Hay que aceptar, por ejemplo, a una persona que le falta un brazo, hay que aceptar que le falta el brazo. Quizás tenga un prostético en un futuro, estupendo, pero el brazo orgánico ya no está y hay que aceptarlo. Lo mismo me pasa a mí psicológicamente hablando, y ya lo he dicho en muchas ocasiones. Hay gente que quizás digamos, se ponga las manos a la cabeza, ¿no? Y realmente diga, ¿cómo puedes comparar una enfermedad mental con una física? La física es mucho peor. Que yo he visto gente así. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento, digamos, muy privado de lo que realmente es una enfermedad mental. Una enfermedad mental no es simplemente, ay, estoy triste, ay, he pasado un mal día. No, es que no es así. Es que eso no es una enfermedad mental, eso no es nada, eso es simplemente un momento, digamos, espontáneo de tu vida en concreto que le pasa a todo el mundo. Una enfermedad mental no le pasa a todo el mundo, le pasa a cierto tipo de gente, con respecto a lo biológico y en cuanto a lo social, en cuanto a lo hereditario. Por lo tanto hay que destacar eso, que ¿se puede comparar? Sí. Se puede comparar en cuanto al dolor, en cuanto a ciertas cosas, obviamente físicamente, no, por supuesto. Aunque hay ciertas cosas que sí que se parecen. Pero en ese aspecto, no. Por lo tanto, yo, digamos, en ese sentido, sí que lo puedo comparar, ¿no? La psicología es mucho más de lo que mucha gente piensa. Y por eso hice el programa, para un poquito también desmantelar esos mitos que hay con respecto a la persona, digamos, con respecto al paciente, con respecto a un enfermo mental, como puedo ser yo.
Porque se ve en películas, se ve en series, se ve, digamos, en casi todo tipo de medio, que un enfermo mental es sinónimo de loco, de psicópata. Y no es lo mismo. No todos los enfermos mentales, digamos, son psicópatas. Pero los psicópatas en sí son todos enfermos mentales. Quiero que entendáis eso. Quiero que entendáis eso. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Quiero establecerlo desde ahí. Y de hecho creo que ni siquiera eso. Hay algunos psicópatas que ni siquiera son enfermos mentales. No lo sé. No, digamos, no tengo un estudio detrás para corroborar eso en concreto, pero tened claro que sí sé el tema de que no todos los enfermos mentales son psicópatas, porque si yo fuese un psicópata estaría ya en la cárcel, porque de la cantidad de veces que he contado mi problema, yo ya estaría encerrado. Pero ¿por qué no estoy en la cárcel y estoy aquí haciendo un episodio, haciendo un programa en sí? Porque básicamente esto está estudiado, esto está catalogado, esto está analizado, examinado. Por lo tanto, quiero que la gente se tranquilice con este tipo de temas y no se escandalice. Y también el tema de normalizar y también el tema de no exalzar ni al enfermo mental ni tampoco degradarlo. Hay que tratarle como hay que tratarle, según en qué condiciones, ¿no? Al menos es el pensamiento que yo tengo, personalmente hablando, ¿no? Ya he dicho en muchas ocasiones que, digamos, mi aspecto personal con respecto a ciertos temas no quiere decir que sea la verdad absoluta. Siempre tenéis la caja de comentarios para poder rebatirme según qué puntos en concreto. Lo sabéis perfectamente. Fijaos todo lo que yo he estado contando para responder una pregunta. Imaginad la cantidad de cosas que hay detrás. Imaginad la cantidad de cosas que hay que hablar para poder justificar según qué respuestas, ¿no? Y me parece algo que se tiene que complementar, ¿entendéis? Por lo tanto, es eso. Hay que entender esos puntos en concreto. Volvemos a la primera pregunta. ¿Estás bien, Enzo? Sí, con matices. Hay altibajos porque la psicología, al menos las enfermedades mentales, se caracterizan muchísimo por los altibajos. Hay momentos de máximo y momentos de mínimo. Y esto está más que claro. Hay momentos también que hay una línea, y lo he dicho en muchas ocasiones, lo he explicado, ¿no? Hay una línea, imaginaos un esquema, digamos una línea, ¿no? Digamos recta, que es básicamente el nivel estándar de ansiedad, podríamos decir, pero hay momentos que hacen montañas, ¿no? Hacen montañas, o hay momentos que realmente, pues bueno, caen en picado, podríamos decir, ¿no? Pero siempre suben. Nunca hay un momento donde siempre es arriba. Siempre va a haber un momento que va a bajar. Y viceversa. Al menos en mi caso, personalmente hablando, ¿no? Por lo tanto, ha habido momentos muy duros en este año, pero debo decir que es de los mejores años que yo he podido presenciar, ¿no? A mis 21 años. El tema es que me he sabido mover y me ha ayudado gente, ¿no? El tema de que me ayude gente ha sido algo imprescindible, ¿no? Porque más o menos yo sabía por dónde moverme, pero ese empujón emocional, ¿no? Ese empujón, digamos, sí, anímico podríamos decir, es muy importante para yo seguir adelante, ¿no? El tema ya familiar, ¿no? Con respecto al programa, con respecto a los podcasts, con respecto a los episodios, ¿no? Al fin y al cabo es un plus muy importante para mí, teniendo en cuenta que soy una persona muy insegura a raíz de mi enfermedad mental, o viceversa, y viceversa, mejor dicho, ¿no? Porque para mí es un círculo vicioso, ¿no? Al final no sabes exactamente cuál es el punto, ¿no? El núcleo donde empezó todo, y si en realidad son dos núcleos. En ese sentido, pues bueno, puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Me recuerda a la física cuántica, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, en ese sentido hay que destacar eso, ¿no? Que hay momentos de máximo y de mínimo. Por eso, digamos, hay a veces, me da la sensación que hay que normalizar los momentos máximos de ansiedad. Es un poco irónico, es un poco contradictorio, podríamos decir, porque ¿cómo vas a normalizar algo que realmente te está haciendo mucho daño, que es algo que está muy presente dentro de ti, que te duele? Hay que normalizarlo porque a la hora de normalizar un concepto lo sufres menos.
¿Por qué? Bueno, muy simple, un ejemplo muy simple. Yo cuando tenía unos 14 años, que es cuando realmente empezó el tema de los pensamientos intrusivos, el tema de tener miedo de hacer daño a los demás, ¿no? De cualquier tipo de sandez, cualquier tipo digamos, de horrible, ¿no? Tipo sacado de una película de Saw. Yo era una persona muy sensible, y lo sigo siendo. Que no sensible, que no débil. Hay gente que confunde esos dos conceptos. Por ser sensible no quiere decir que seas débil, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Y yo era muy susceptible, disculpad por mi dicción, con respecto a los pensamientos. Esto les daba demasiada importancia, ¿no? Yo me acercaba a una persona por la calle y yo pensaba que iba a hacerle los 1000 tormentos, ¿entendéis? Como si fuese esto la época medieval. Y yo le daba mucha importancia porque yo, digamos, me causaba un rechazo directo con respecto a estos pensamientos que yo no controlaba. De hecho, cuando realmente más piensas en estos pensamientos, más creas ese campo de fuerza, más fuerza ahí presente. ¿Por qué? Porque le estás dando esa importancia, ese plus que necesita esos mismos pensamientos para que sigan presentes, ¿no? Esto es como el troll típico de internet. Una persona que se pone a insultar por la cara, literalmente por la cara, por el pelo, por los ojos, bueno, ya entendéis, por el rostro o por el cuerpo en sí, si estás muy gordo, si estás muy delgado, que si pareces un espagueti o si pareces una albóndiga, todo este tipo de cosas, estos peyorativos físicos o digamos, ya no solo físicos, sino verbales. Normalmente estos trolls quieren algo en concreto, y es atención. Atención por parte del espectador, por parte del oyente, por parte del que visualiza su contenido, entre comillas. Lo que está mostrando necesita atención, necesita, digamos, un momento de exposición para poder ser visto por los demás, por los alrededores, podríamos decir, y así captar a esa gente. Y por lo tanto, los insultos para ellos son semillas, o son comida básicamente, para poder atraer a presas. Sí, digamos, una actitud muy de cazador. Y esto es así. ¿Por qué? Porque ellos quieren, primero, atención de parte tuya. Y si tú no le das esa atención a esos insultos, créanme, chicos, la mayoría de veces, esa persona se cansará de ti y dirá, mira, este está pasando hasta el culo de mí y voy a seguir con otra, a ver si pico con otra. Pero si le das esa importancia, si le das esa atención a esa persona, va a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque disfruta la atención tuya, la disfruta. A pesar de que te diga que eres una mierda, que no vales para nada, disfruta de tu atención. Así que realmente, irónicamente, te está prestando atención. Y tú a él, a ese troll. Por lo tanto, esto mismo de internet, tan característico en cuanto a la idiosincrasia de internet, pasa con los pensamientos, o al menos es lo que yo veo. Y es el tema de que realmente, si le das más atención de la que deberías, va a estar más presente y va a ser más fuerte y te va a hacer muchísimo más daño. Por lo tanto, con el tiempo, con la madurez, te das cuenta que esos pensamientos no llegan a nada. Y por lo tanto, pues bueno, digamos, estás más tranquilo. Sí que es verdad que te afecta, me sigue afectando, aún me sigue afectando y me seguirá afectando. Créanme que no es nada fácil. Pero sí que es verdad que digamos, dentro de lo que cabe, ¿no? Con la costumbre, al final de tantos golpes, se endurece la piel. Se endurece esto, ¿no? Y por mucho que te intenten dañar, al final esas armas ya no penetran en tu cerebro, ya no penetran. Por lo tanto, pues bueno, te has endurecido, ¿no? Se te ha hecho callo, ¿no? Esto es lo que pasa también, por ejemplo, con la guitarra, ¿no? Al principio te duelen mucho los dedos a la hora de hacer los acordes, a la hora de hacer las melodías. Pero con el tiempo, tocando la guitarra, haciendo el acorde de sol, de re, de mi, de fa, de la menor, de mi menor, al final te das cuenta, con los acordes de cejilla característicos, te das cuenta que con el tiempo te duelen menos los dedos, porque básicamente se te han hecho callo.
¿no? Realmente se han endurecido mucho más el tema de las yemas de los dedos y por lo tanto puedes tocar la guitarra de forma más adecuada, ¿no? Y de forma más, podríamos decir, directa, más ergonómica, por lo tanto con esa protección, esa pequeña capa de protección en las yemas de los dedos, ¿no? ¿Y por qué se ha hecho este callo? ¿Cómo se ha hecho, ¿no? Esta capa endurecida? Por el constante dolor por parte de las cuerdas. Por lo tanto, esto se puede explayar aquí, esto se puede extrapolar, disculpad, aquí. Por eso precisamente, cuanto más dolor, en mi caso, y he aprendido mucho más, ¿no? He aprendido de cómo poder gestionar, ¿no? el nerviosismo, los pensamientos. Por lo tanto, digamos, en cuanto a los pensamientos intrusivos están aún presentes, aún les otorgo una cierta importancia que no deberían ser otorgada, pero sí que es verdad que no le doy esa importancia tan grande como cuando yo tenía 14 años, ¿no? Y estaba empezando. Por lo tanto, en ese sentido, en cuanto psicológicamente hablando, debo decir que ha habido una mejoría. Una mejoría por no, digamos, directa, de forma repentina, sino más bien ha sido un progreso, ¿no? De tiempo. También recomiendo, para poder mejorar un poquito este aspecto en concreto, en cuanto ya no solo trastorno obsesivo compulsivo, fobias de impulsión, sino en cuanto a la ansiedad. Algo que recomiendo mucho, y yo que he disfrutado y sigo disfrutando, yo soy una persona muy solitaria. Por una cosa y por otra. Primero porque realmente con el tema de la ansiedad he tendido a alejarme, a aislarme con respecto a mi entorno, incluso a mi propia familia y mis propios amigos de aquel entonces. Pero también está esa segunda parte, sí, podemos decir esa segunda parte, donde realmente me disfruto la soledad. La disfruto muchísimo porque realmente es un momento íntimo, privado, conmigo mismo. Y al fin y al cabo, para mí, que soy una persona que digamos, soy soy muy reflexiva, podemos decir, sobrepienso las cosas, obviamente. Al fin y al cabo, soy no enfermo mental con respecto a trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente va a haber una compulsión, va a haber una obsesión con respecto a cierto tipo de temas. Y me estaba ahí detallando ciertas cosas, pero bueno, digamos que en ese sentido, el trastorno obsesivo compulsivo que tengo yo es bastante importante. Recalcar que es una obsesión, ¿no? Del pensamiento. Por lo tanto, es más que normal que piense de forma muy reiterada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que, digamos, pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Hay que pensar, hay que reflexionar en tema de hasta qué punto es una obsesión. ¿Hasta qué punto es una obsesión cuando realmente es algo que no puedes, digamos, evitar, ¿no? Porque una obsesión yo también lo tengo como algo, una idea consciente de algo, pero al fin y al cabo, o al menos la idea generalizada con respecto a la obsesión, pero te das cuenta que la obsesión en sí es algo que ni siquiera aceptas, es algo que sale de forma espontánea, ¿no? De forma intuitiva, incluso en muchas ocasiones, ¿no? De forma innata, ¿no? Esa es la palabra, innata. Por lo tanto, hay que destacar eso, que en ese sentido hay que mirar también la obsesión como es, una obsesión y una enfermedad mental. Quiero que, digamos, tengáis todo esto en mente, ¿no? Que no todo es gris, bueno, sí, todo es gris, no todo es, digamos, blanco ni negro. Hay ciertos matices, mucho más grandes que otros, un poquito más grande que otros, o más pequeño que otros. Siempre hay una variedad que está presente en la vida. No podemos decir sí o no a según qué cosa, y sobre todo algo mental que es tan volátil. ¿Entendéis? Que es algo tan volátil. Por lo tanto, en ese sentido quiero que reflexionéis con respecto a vuestra situación personal, psicológica. Pero bueno, estaba yo, digamos, explayándome demasiado. Disculpad desde un principio este tipo de cosas, pero bueno, estabais advertidos, así que me lavo las manos como Poncio Pilatos y seguimos. Estaba comentando algo que recomiendo bastante, personalmente hablando, que es algo que disfruto, es el tema de mis momentos de soledad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esos momentos de soledad, de aislamiento, para mí son más que destacables.
¿Por qué? Porque son momentos donde tú puedes pensar con respecto al exterior, con respecto a lo que te está pasando, con respecto al interior, ¿no? Digamos, yo creo que hay momentos donde hay gente que se priva mucho de la privacidad, nunca mejor dicho. Muchísimo. No les gusta o les tiene miedo a la soledad. Yo digo, no hay que tener miedo a la soledad, hay que abrazarla. Hay que abrazarla. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, nada es malo si se toma a su justa medida, ¿no? Y si lo llegamos al extremo, quizás es algo peyorativo, pero por tener esos momentos de soledad, esos momentos de reflexión, no es para nada algo malo, de hecho es positivo, es algo favorecedor, psicológicamente hablando. Porque pones las ideas sobre la mesa, porque te pones a estructurar las cosas, porque te pones a pensar con respecto al exterior, al interior, como he dicho ya en un principio. Y de hecho puedes salir mejor de lo que entraste. Y yo, por ejemplo, disfruto esta privacidad porque es eso. Porque, digamos, cuando tú estás en un entorno, y más cuando eres una persona que piensa demasiado de las cosas, cuando estás en un entorno, digamos, sí, de exterior, de exposición, en la exposición, digamos, engloba muchas cosas. Personas, conceptos, ideas, filosofías, lugares ya en general, trayectorias, caminos. ¿Y qué quiero decir con esto? Al fin y al cabo, el exterior, la exposición, para mí es algo muy duro. Duro. Es duro. Porque cuando tú realmente piensas demasiado con respecto a las ideas de los demás, con respecto al pensamiento de los demás, con respecto al sentimiento de los demás, hace que realmente te hagas daño. Mucho daño. Porque estás sobrepensando ciertos conceptos que realmente no tienen nada que ver con nada y que realmente lo estás exagerando. Y hace que al final del día estés más cansado que otra persona, digamos, que no tiene tu enfermedad mental. ¿Por qué? Porque sobrepiensas. Y pensar, creedme chicos, pensar agota muchísimo. Quizás no estás corriendo, pero creedme que agota muchísimo. Requiere mucha energía y sobre todo para personas con esa obsesión presente. Requiere mucha energía y mucha fuerza, ¿no? De reiteración y también fuerza de voluntad, no de decir, no voy a pensar. Pero ¿qué pasa? Que irónicamente si presentas esta fuerza de voluntad y esta fuerza, esta intención de poder, digamos, mejorar tu situación o intención de poder, digamos, de limitar, ¿no? Esta situación hace que cobre más sentido y más fuerza el aspecto psicológico que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto es algo muy delicado, que si pinchas donde no deberías pinchar, esto es como esto, creo que lo dije hace ya tiempo, el juego de mesa, creo que es un juego de mesa de operación, ¿no? Que si tocas donde no deberías tocar, el paciente, bueno, digamos, se asusta, grita por el dolor. Pues lo mismo más o menos aquí. Si pinchas donde no debes, cuidado. Cuidado porque quizás estás empeorando la situación. Por lo tanto, poco a poco, ¿vale? Los pies sobre la tierra y no vayáis, digamos, rápido. No tengáis esa predisposición a cambiar vuestra psique de un día para el otro. En cuanto a aspectos de enfermedad mental. Id poco a poco, de forma paulatina. Recomiendo mucho a la hora de desestresarse la actividad física, porque te distrae, porque te fijas más bien en el contador, te fijas más bien en la cuenta de, digamos, con respecto a los kilómetros a la hora de correr, te concentras más bien en los números, en las estadísticas y no te fijas en tu problema mental. Esa es una de las cosas. También en el entretenimiento, ¿no? Como por ejemplo los videojuegos. Los videojuegos para mí han sido algo muy, 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 muy importante en mi vida, porque realmente han hecho que yo me distraiga, ¿no? En según qué cosa. Por eso para mí es muy importante el mundo de los videojuegos, también los libros, por supuesto, también las películas, por supuesto, las series también. Medios de entretenimiento. Básicamente para entretenerte, para distraerte. Eso yo creo que también me ha ayudado bastante. El tema de distraerme con respecto a ciertos conceptos. Quiero que tengáis eso muy en mente. Todo lo que acabo de comentar. Enzo, ¿estás bien? A veces. ¿Es uno de tus mejores años? Probablemente. ¿Tienes esperanza?
con respecto al futuro, tienes esperanza con respecto a lo que va a suceder. Cierta esperanza, pero la mosca detrás de la oreja. ¿Sabéis? Siempre la mosca detrás de la oreja. Yo espero que con este episodio haber aclarado algunas cosas. Sí que es verdad que tiende a explayarme muchísimo. Pero bueno, de hecho estas últimas preguntas han sido con respuesta directa. Pero sí que es verdad que la justificación ya la había dicho con anterioridad. Así que no hace falta repetirme, ¿no? A veces no hace falta. Yo veo el futuro como algo positivo. Como algo que realmente me puede ayudar como persona, ¿no? Con respecto a mis problemas mentales, ¿no? Incluso en el ámbito laboral. Veremos cómo van las cosas. Tampoco quiero hacerme ilusiones, porque según mi experiencia, hacerse ilusiones normalmente tienden a desilusionarte, porque al fin y al cabo estás maximizando, estás exagerando demasiado un concepto en concreto. ¿Entendéis? Así que poco a poco seguid luchando, y yo voy a seguir luchando por mí, por vosotros, por mi familia, por todos. Yo voy a seguir haciendo episodios, yo voy a seguir exponiéndome, porque quizás esto es duro, el tema de comentar mis problemas mentales, pero sé que algunas personas, pues bueno, quizás les abro los ojos con según qué cosa, y quizás estoy haciendo algo bueno dentro de lo, a veces, de lo patoso que puedo llegar a ser, ¿no? Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente.